Y arrancamos un nuevo video. Estamos en el aeropuerto de Lisboa. Recién llegadito, gente. Después de un viaje de muchísimas horas, salí desde Florianópolis a Guarulhos. De Guarulhos, Lisboa. Me voy a tomar el metro. Quiero viajar en metro en Lisboa. Cuando llegas al control migratorio te preguntan absolutamente todo. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Pasaje ida y vuelta, tu estadía, dónde te vas a hospedar, absolutamente todo. Así que no haga macana. El metro abre a las 6:30 según tengo entendido y le voy a mostrar cómo es. Acá tenemos el mapita y estamos acá, ¿no? Aeropuerto. Perdón, tengo que hacer combinación con la verde. En Alameda y después me bajo en Rocio. Tengo que hacer todo este recorrido. Así nos recibe Lisboa. Recuerden que todavía estamos en invierno en Europa, ¿eh? Acá están las famosas maquinitas de donde se compra el pasaje. Vamos a ver cómo es esto. No tengo cartón descargable para una persona. A ver. Viagem Cais Metro. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, precisa de ajuda? Não, acho que consigo Sério? fazer tudo. Obrigado. Diario Cais Metro. Perfecto. Tengo que poner el cartoncito acá, la tarjeta de crédito. Vamos. Está. Ahí lo pagué con tarjeta. Desde acá tengo el ticket y también tengo mi cartoncito navegante. Ahí lo pasás por acá y lo podés usar por 24 horas. Se abrió. Listo. Estamos en el metro de Lisboa. São Sebastião. ¿A dónde tenemos que ir? A ver. Vamos a São Sebastião. Es muy temprano, no hay nadie todavía. Acabó de abrir prácticamente el metro porque abre a esta hora más o menos. Otras formas de viajar desde el aeropuerto es a través de Uber, por supuesto, o si no en bus. Pero el temita del bus es que no hay un bus directo, ¿sí? Al centro histórico, que es donde yo me voy a hospedar. Tardaría mucho si me voy en bus. El metro es mucho más rápido. Hacemos combinación con línea verde. Sentido Cais do Sodré, vamos. Llegamos a la estación Rocio. Wow, quiero que vean esto conmigo. Bienvenidos a Lisboa. Mañana muy tranquila, es muy temprano todavía. Wow. ¿No les hace acordar a Brasil esto? Miren. Es muy de Brasil esto. Esto es la Plaza do Rocio. Miren qué belleza el lugar. ¡Qué grande el bicho! No solamente París tiene su Arco del Triunfo, muchos países de Europa tienen su propio Arco del Triunfo. Y este Arco del Triunfo fue construido luego del terremoto que hubo en Lisboa. En el año 1755 hubo un gran terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Y este Arco del Triunfo se construyó en homenaje a la reconstrucción de Lisboa. Y aprovecho para contarles este hecho trágico. Ocurrió el 1 de noviembre de ese año. Comenzó como un día normal en esta ciudad de Europa, pero de repente se empezó a sentir un gran temblor por toda la ciudad y hubo un otro temblor mucho más fuerte que destruyó gran parte de todos los edificios de Lisboa. Y consecuentemente, luego de ese gran terremoto, ocurrió lo peor: un maremoto, un tsunami. Y mucha de la gente que se logró salvar en ese momento se reunió en este lugar, en la Praça do Comércio. Acá se reunieron todos y acá antiguamente funcionaba el Palacio de Lisboa, que ahora ya no está más. Se estima más o menos que fallecieron entre 30.000 y 60.000 personas. Y fue un hecho tan traumático para Lisboa que se empezaron a preguntar si realmente había sido la ira de Dios que atrajo todo ese desastre natural. En ese entonces todavía la gente era muy creyente y ponían en duda de si había sido a causa de un hecho sobrenatural. Pero después llegaron muchísimos filósofos de la época, por ejemplo Immanuel Kant, que escribieron muchísimos libros esclareciendo de que esos hechos que sucedieron acá fueron hechos naturales y no sobrenaturales como se creía
en ese momento. Tuvo que reconstruirse nuevamente la ciudad para empezar desde cero. Estamos en el Muelle de las Columnas, a orillas del río Tajo. Este lugar es importantísimo para la historia de Lisboa porque era el lugar de embarque y desembarque de reyes, embajadores y gente importante de el imperio portugués de ese entonces. ¿Vieron el puente que está allá? Es el puente 25 de abril. ¿Vieron que parece un poquitito al puente de San Francisco que está en Estados Unidos? ¿A qué se debe su parecido? Bueno, porque fue la misma empresa constructora que construyó ese puente y que también construyó el puente de San Francisco. Entonces es casi idéntico al de Estados Unidos. Yo me estaba por mandar para sacarme una foto, pero después me di cuenta que hay gente haciendo fila para sacarse la fotito. Yo me conformo así, mira. Yo me saco una foto así y chau. ¿Dónde hospedarse en Lisboa? ¿En qué zona? Bueno, en esta zona en la cual estoy yo es una muy buena zona. Es el centro histórico. La pueden encontrar como Baía o Rocio. ¿Por qué es la mejor zona de Lisboa para quienes vienen por primera vez? Bueno, porque está todo absolutamente cerca. Todos los puntos turísticos que tengo acá en el Google Maps, que si quieren se los voy a compartir porque marqué todo ahí con puntitos. Todo queda cerca y Lisboa es una ciudad que la podés conocer tranquilamente a pie. No es necesario que andes en Uber, que andes en tranvía. Hay un tranvía también ahí que está bueno también para conocerlo, por supuesto, pero lo puedes hacer a pie. Lo que sí hay que tener un estado físico más o menos porque hay muchas subidas, ¿sí? Imagínense que donde estamos ahora, que es en la Praça do Comercio, cerca de la Plaza de Comercio, es bajo. Otros puntos turísticos de acá de Lisboa quedan mucho más altos, entonces van a tener que caminar bastante. Miren qué hermoso lugar. Lisboa es un museo a cielo abierto, gente. ¿Cómo estoy pagando en Lisboa? Bueno, estoy utilizando la tarjeta de Wise. Wise te permite cargar tu moneda local y después transformarla a euro. Y una vez que la transformas a euro, ahí sí podés pagar en Lisboa tranquilamente, no tenés ningún tipo de problema. También podés pagar desde tu moneda local, pero te cobran un impuesto extra que realmente no conviene, te conviene más. Por ejemplo, si cargas pesos argentinos o si cargas reales, bueno, cambiás esa moneda a euros y ahí sí pagás con Wise. Yo lo tengo acá en el celular, pago todo con Wise, aproximando el celular. Y adicionalmente también tengo la tarjeta de Nubank de Brasil. Nubank no me conviene a mí porque me cobra un impuesto que se llama IOF, que es mucho más alto que Wise. En cuanto a cotización, Wise es lo mejor. Te dejo el link si te lo querés bajar en la descripción del video también. La Rua Augusta es una peatonal en la cual tenés un montón de opciones para comer. Ahora abrieron más locales, ya son las 10:36 de la mañana, así que acá se come mucho todo lo que es pescados, mariscos, bacalao, importantísimo. Para la gastronomía portuguesa el bacalao es clave. Miren el tamaño de esta langosta, es enorme. Miren lo que es mi mano. Esta es mi mano. Miren lo que es la langosta. Esto sería el pastel de nata, el famoso pastel de nata de Lisboa. Parece que hay dulce, hay salado. Lo vamos a probar. Este es el elevador de Santa Justa, símbolo de Lisboa. Tengo entendido que se paga para subir. Yo por el momento no voy a subir porque hay tantos lugares para conocer acá que creo que lo voy a dejar por último. Lo que me encanta de Lisboa es que podés conocer toda la ciudad a cero costo, a 0 euro. Obviamente que hay paseos, como por ejemplo este autito que te llevan a recorrer toda la ciudad, pero si no querés no lo pagás, lo haces a pie. Pero podés no gastar nada y hacer un turismo callejero, caminando, andando y conocer lugares muy lindos. Me quiero ir al castillo de São Jorge, que es lo mejor de acá de Lisboa. Me está marcando 17 minutos. Vamos a ver. Tengo entendido que la subidita es complicada, pero vamos a intentarlo. Esta sería la subida al castillo de São Jorge. Primeras escaleritas. ¿Sabían que Lisboa es más antigua que el Imperio Romano? Lisboa fue fundada aproximadamente en el año 1200 antes de Cristo, hace muchísimo tiempo. Fue fundada por y habitada por un pueblo de navegantes que se establecieron en esta parte y no se llamaba Lisboa en ese momento, se llamaba Porto Seguro. Pasaron muchísimas civilizaciones e imperios por este lugar. Pasó el Imperio Romano, por supuesto, pasaron los musulmanes, pasaron los cristianos y Lisboa
Es por eso que es una ciudad tan importante para Europa, por todo lo que significó, además por lo que fue el Imperio Portugués, que abarcó muchísimas colonias alrededor del mundo, en Latinoamérica, en Brasil, en África, Angola, Mozambique, Cabo Verde, en Asia, Macao. Era una ex colonia portuguesa. Macao se ubica en China. Y hasta hoy en día se sigue hablando portugués en esa región de China. Así que imagínense la influencia que tuvo Portugal para el resto del mundo, para Brasil. Yo que vivo en Brasil, Brasil tiene muchísima de la cultura portuguesa. Los azulejos de Portugal, miren, los primeros que veo. Y Lisboa es una ciudad que decora sus rincones con azulejos, es muy bonito. Y esta semana voy a visitar Oporto, una ciudad muy importante también de Portugal que tiene muchísimos lugares con azulejos. De hecho, tiene la estación central de Oporto, una de las más importantes. Es una estación de tren que tiene más de 20.000 azulejos. Entrada al castillo de São Jorge. 17 euros la entrada para el castillo. Espero que valga la pena. Desde ya les digo que está valiendo la pena porque miren la visual que tenemos desde acá del río Tajo. Ahí tenemos el puente 25 de abril. Wow. ¿Qué es el castillo de São Jorge? Es básicamente una fortaleza que tiene muchísimos años de historia y está ubicada en la colina más alta de Lisboa. Y una cosa muy buena que vale realmente mucho la pena para visitar es que tenés una visual 360. Desde acá podés ver toda la ciudad, podés ver el río Tajo, podés ver el puente, podés ver la Praça do Comercio, absolutamente toda la ciudad de Lisboa. Es realmente muy lindo y se puede ver todo. Estoy escuchando unos gritos hace rato y digo, ¿qué es eso? Miren lo que es. Hay pavos reales. Esos gritos son los pavos reales. Miren, acá hay más pavos reales. Mirá hasta dónde se suben. De ahí arriba se suben. Qué hermosos animales, ¿eh? Son ustedes, ¿no? Los que gritan. Qué miedo como gritan. Escuchá. Agüita a 2 euros para hidratarnos un poquitito. Voy a aprovechar que estoy cerca y me voy a ir al mirador de Santa Lucía, que está a 4 minutos de acá del castillo. Hacemos todo caminando. Vale la pena el mirador Santa Lucía porque estamos más cerca del río Tajo. Es como una mini placita esta parte del mirante. Alfama está a 2 minutos acá al lado, así que vamos para allá también. Ahí va. Y ahí se va el tranvía. Me parece que la visual acá es más bonita, ¿eh? Siguiente parada, Catedral de Lisboa. A 10 minutos de acá. Y después sí hacemos una parada y vamos al Airbnb a descansar. Otro lugar que pensé que era gratis y se paga. Está a 7 euros. 7 euros el ticket de adulto y niños de 7 a 12, 5 euros. Bueno, les mentí. No son 7 euros, son 10. Porque en total también tenés que pagar, si querés, ¿no? Esto es optativo. Tenés que pagar 3 euros para una guía, una autoguía que te lo dan en el celular. Bueno, después de una siesta monumental que me pegué porque no dormí nada en el avión. 5 de la tarde en Lisboa, todavía tenemos sol. Vamos a ir a un supermercado para ver cómo están los precios y hacer algunas compritas de cosas que necesito. Necesito agua, necesito comida. 17 grados en este momento, ¿eh? Bueno, vamos a entrar a este supermercado que se llama Mai Auchan. Agua. Acá está, bien barata, ¿eh? 1,08 €, de 1 litro y poco me va a llevar. Cajita de leche matinal, 1,24 €. 1,19 €. Leche acá,
Coca-Cola de... ¿cuánto es? 1,75 litro, 4,70. Son dos. Paquetito de fideos espagueti, 1,26 € de 500 gramos. Me voy a llevar dos de estos panes así tipo relleno que están 1 € cada uno, 0,99 €. Pan de molde de 400 gramos, 2,94 €. ¿Qué carajos? Me vine a otra sucursal del primer supermercado al que había ido. Voy a comprar un café, 2,59, así en saquitos. Después tienen té así, 0,99. Camomila, 0,79. Vamos a llevar un cafecito. El kilito de banana, 1,29 €. Miren, Peixe Moleque. Esto es muy de Brasil. Es de Brasil mismo. Esta marca es de Brasil. El Peixe Moleque está 3,15. Miren lo que encontré. El guaraná de Brasil en Portugal, 0,82. Vamos a pasear un poquitito. Vamos acá con mi amigo Jacob. Hello guys, how you doing? ¿De dónde sos? Where are you from? I'm from Denmark. Denmark. You are visiting Lisbon. I'm visiting Lisbon and I met Julian in the Airbnb. Fantastic guy. So we're out in Lisbon now, checking out the city. Let's go. Bueno, estamos yendo al monumento a los descubrimientos en la zona de Belén. Esta es una parte más urbana, más moderna, parece ser de Lisboa. No es tanto la parte histórica, el centro histórico de Lisboa. Por allá tenemos el puerto de Lisboa. Tenemos ahí enfrente el río Tajo. Tenemos ahí el puente 25 de abril. Se puede también ingresar al monumento. Estos son los horarios. El horario de verano de 10 a 19 horas. El costo es de 10 € para adultos, ¿sí? Jóvenes de 13 a 25 años, 5 €. Y frente al monumento tenemos este mapa en el suelo, en el cual representa un poco las navegaciones de Portugal. Tenemos Porto Seguro, que fue donde embarcaron los portugueses cuando llegaron a lo que es actualmente Brasil. Madeira, que es una isla muy importante. Azores. Yo vivo en Florianópolis, en el sur de Brasil, y mucha de la gente que pobló Florianópolis, en el sur de Brasil, viene de Azores, por ejemplo, de estas pequeñas islas que están acá. Cabo Verde, que es una ex colonia de Portugal. De este lado tenemos Mozambique, Angola, ¿sí? También ex colonias de Portugal. Toda esta zona de Asia, ¿sí? Timor también, que se habla portugués también ahí. Viajando en bondi en Lisboa. Se paga todo con tarjeta de crédito. Apoyar la tarjeta de crédito y pagas. Está 2 €. Con mi amigo Jacob nos vinimos caminando por toda la avenida da Liberdade, que es una de las avenidas más importantes de acá de Lisboa, avenida ancha, y estamos llegando a la Plaza Eduardo VII. Estamos en una zona de calles anchas, avenidas anchas. Cambia totalmente el paisaje urbano de Lisboa por esta zona. Estamos andando en scooter. 29 centavos de euro el minuto. Es hermosa esta parte de Lisboa. Me encanta este barrio de Lisboa, muy lindo. Estamos viajando en el tranvía. Este es el 25E en el que estamos viajando.
otro día en el paraíso. Estoy en la estación de tren Cais do Sodré y vamos a embarcar a Cascais, una villa histórica que tiene playa. Queda a 25-30 kilómetros de Lisboa, así que vamos a ir para allá en tren. Son 50 minutos de viaje en tren. 10 horas sale uno, ya mismo sale uno. Después el otro 10 y 20. Cada 20 minutos salen trenes a Cascais. 5 y 60 pasaje de vuelta. Lisboa-Cascais. Algo que me sorprende de Lisboa es que acá todo el mundo habla inglés, todo el mundo. De hecho, yo cuando voy a los lugares así a comprar cosas, hablo en portugués, porque quiero hablar portugués. Y todos me hablan en inglés, todos. O sea, e intento continuar la conversación en portugués y es como que siguen con el inglés y es como que bueno, está. En cuanto a lo que es turismo, Portugal está como bastante abierto y el inglés está bastante aceptado en la gente y lo habla, por lo menos acá en Lisboa. No sé cómo será en Oporto. Mañana voy a viajar a Oporto y vamos a ver cómo es. Pero acá todo el mundo habla inglés. Llegó nuestro tren para Cascais. Llegamos a la estación Cascais. Cuando compran el pasaje, no lo pierdan a esto porque fiscalizan dentro del tren. Acá al tren le dicen comboio. Comboio le dicen. Primeras impresiones de este lugar. Muy bonito realmente. Muy pintoresco este lugar. Es como una mini Lisboa. Es hermoso. Qué lindo lugar, todo muy arrumadinho, todo bien arregladito, perfecto. Miren ese autito. ¿Será un mini Mónaco esto? Lo vamos a averiguar. Vamos a ver algunos precios para comer. Flamingo, fish and chips, 10,90. Sardinas, 9,90. Grill, calamares, 12,90. Sea bass, bream, 14,90. Swordfish, salmón, 14,90. Shellfish, rice, 19,90. Seafood, cataplana, 19,90. Bueno, más o menos los precios arrancan de 9,90. Y el precio máximo es de 19,90 para comer acá. Una zona muy turística. Estamos bendecidos por este sol hermoso. Desde que llegué a Lisboa no había tenido todavía un día de sol a pleno. Es el primer día de sol a pleno. De todos los lugares que están cerca de Lisboa, a 1 hora, 2 horas, más de 1 hora, este lugar, Cascais, junto con Sintra, son de los más populares. Después, en la costa de Lisboa, también hay otros lugares muy lindos también, pero a mí este lugar me pareció la combinación perfecta entre playa, historia, castillos, arquitectura. Un lugar muy lindo. ¿Se acuerdan que les conté que Lisboa había sufrido un terremoto y maremoto? En 1755, miren, zona de perigo de tsunami, camino de evacuación 750 metros. Después de ese terremoto y maremoto, cambió totalmente la forma de organizar la ciudad de Lisboa en caso de terremoto y de maremotos. Una de las cosas que implementaron fueron instrucciones en caso de emergencia. Dato curioso. El 28 de septiembre de 1878 fue inaugurada en Cascais, en el Palacio de la Ciudadela, la iluminación eléctrica en el país. 1878. Bueno, estamos en la fortificación de Cascais. Básicamente Cascais se funda a raíz de esta fortificación para justamente defender la costa de Lisboa, ¿sí? Y luego, en el pasar de los años, por supuesto que muchas personas se fueron asentando en este lugar, muchos comerciantes, pescadores, ¿sí? Y fue creciendo poco a poco Cascais como ciudad, como pueblo, ¿ok? Lo que me gusta de este lugar es que hay muchos museos, muchos lugares. Miren, esto de acá es un parque, Parque Marechal Carmona. Vamos a entrar. Miren qué hermoso castillo. No, es muy fotografiable este lugar. Wow. Los azulejos de Lisboa que no pueden faltar por ningún rincón. En todos lados, es parte de la arquitectura de acá de Lisboa. Miren qué hermoso.
Es de cuentos este lugar. Muy lindo realmente. Antigua fuente. Deus nobis hec otia fecit. ¿Qué significará, no? Hay muchísimas excursiones escolares, miren, le ponen chaleco a los chicos para que no se pierdan. ¿Será que si tomo no me pasa nada? Tip de supervivencia en Portugal. Se dicen bañeiros, que es baños en portugués de Brasil, no les van a entender. Pero si le dicen WC, que es como se dice acá, sí les van a entender. ¿Y a qué me vine a Cascais? A ver gallos. ¿Cómo canta? Turuleca, ¿qué haces ahí? Y vos, Claudio, portate bien, ¿eh? Acá lo que veo es que viven los millonarios de Portugal. Veo como mucha gente de guita, así, con traje, autos de alta gama. Acá vive la clase alta. Tiene bondi también, ¿eh? Bondi urbano. Lo bueno de Portugal es que te dejan cruzar. Respetan mucho al peatón acá. Apenas pisás la senda peatonal y ya paran. Como dicen muchos, estamos años luz de Europa. Estamos en Boca do Inferno. Qué lindo paisaje. ¿Por qué se llama así? Bueno, por su formación geológica, que forma un espacio de rocas que chocan directamente con las olas, donde el agua pasa de lado a lado. Es realmente muy lindo. Bien llamado Boca do Inferno porque no se imaginan el caudal de agua que entra por ahí y la fuerza que tiene. Muchísima fuerza. ¡Wow! ¡Wow! Mucha agua. Está lleno de cavernas por ahí. Estoy haciendo lo que siempre odié que la gente haga. Comer en McDonald's en un lugar súper turístico. ¿Por qué lo hice? Comida rápida, barata y puedo ir al baño a lavarme las manos, a hacer todas mis necesidades. 6 euros. 2 acompañamientos, crema de zanahoria, ensalada, McVeggie, Coca Cero. Soy una decepción total. Ayudo a la gentrificación. Y en el próximo video voy a estar visitando Oporto, la segunda ciudad más importante de Portugal, que a mi parecer es mejor que Lisboa. Te voy a dar mis motivos, así que estate atento al próximo video.